una cosa que habías dicho que me gustaría preguntarte es, has mencionado a Satoshi Nakamoto y bueno, me gustaría que explicase un poco qué es esa figura. Y luego también has hablado de conspiraciones. Hay una por ahí que es la de el hilo rojo de Bitcoin o algo así. Si podrías mencionarlo un poquito. Bueno, a ver, Satoshi Nakamoto en japonés, si lo buscáis, significa claridad de ideas y visión de futuro. Satoshi Nakamoto yo creo que es el seudónimo que utilizó un grupo, desde mi punto de vista, esto es mi opinión, no está demostrado, pero es un grupo de personas. ¿Por qué? Porque las verticales y el dominio que tú tenías que tener de diferentes temáticas para llegar a la conclusión de crear un paper como Bitcoin, que solamente lo puede hacer una persona, es una locura. Pero es que además Satoshi Nakamoto utilizó tecnologías que venían desarrollándose desde los años 70. Combinó tecnologías de matemáticos, criptógrafos, Adam Back, que está mencionado en el paper de Bitcoin, inventó la prueba de trabajo, ¿no? Y claro, pensar que una sola persona, que puede ser, combinara todos estos aspectos tecnológicos y tuviera además nociones históricas, nociones filosóficas, nociones económicas, pues es una locura. O era un auténtico genio, que puede ser, o hubo más personas que participaron en la creación de Bitcoin, ¿no? La NSA, el SHA-256, que es el sistema de criptografía que utiliza la red de Bitcoin, bueno, pues sí, fue desarrollado por la NSA en el año 2001, pero como decía antes, si tú no sumas todas las demás tecnologías a Bitcoin, no tienes el resultado final que es la criptomoneda que todos conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, podemos especular y podemos hacer teorías de la conspiración. A mí me gusta mucho explicar a Satoshi Nakamoto desde el punto de vista histórico, con un mito, ¿no?, griego, que era Prometeus, que lo que hizo fue subir al Olimpo de los dioses y quitarles el poder de la creación del fuego y no desapareció. Entonces a Prometeus lo que hicieron los dioses es atarle a una roca y ponerle a un cuervo comiéndose su hígado y regenerándolo constantemente. Entonces lo que dijo Satoshi Nakamoto, yo acabo de quitarle el fuego a los dioses, que es la creación del dinero que esclaviza a toda la humanidad, independientemente del país donde estés, pues a lo mejor no es mala idea desaparecer, ¿no? Aparte de que eso le da una seguridad a la red muy importante. ¿Qué seguridad le da? Cuando hablamos de descentralización, y ahí hago también un inciso con el resto de criptomonedas, el resto de criptomonedas tiene una cara visible, tiene una fundación, tiene una empresa, tiene un equipo detrás, ¿no?, con unos intereses. Sin embargo, que el creador de Bitcoin no sepamos quién es y haya desaparecido, yo creo que le da ese componente extra de descentralización de la tecnología, ¿no? ¿Cómo explicarías tú una persona? Porque hablamos ahora de las criptomonedas, ahora está viniendo otra vez el bull run. Hay mucho contenido mediático en base a las criptomonedas. ¿Cómo le explicarías el sistema de descentralización para entender realmente el poder que tiene el ciudadano si posee esas criptomonedas y a través del banco esas diferencias de poder en base al dinero que tú tienes y el valor? Bueno, hay un libro muy bueno que es de Lynn Alden, que se llama Broken Money, que nos explica la historia del dinero, pero ella hace un inciso en algo que me parece súper importante, y es el ledger. Es los apuntes de qué tiene quién. ¿Quién domina ese libro contable mayor? En este momento son los bancos comerciales, Hacienda, etcétera. ¿Qué es lo que hace Bitcoin? Bitcoin es un sistema, como comentábamos, descentralizado, que no depende de ninguna entidad o punto central que almacene, registre toda esa información de las transacciones que se están produciendo. El propio software está programado para que cuando tú transfieres valor de un punto a otro, el ledger, en la base de datos de Bitcoin, se actualice sin necesidad de la participación de un tercero. Y esa, desde mi punto de vista, es una de las disrupciones más importantes que nos trae Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú has dependido de mover valor, de mover dinero, de intermediarios que han tenido que hacer un apunte contable de Tioni está enviando dinero a Javier desde la cuenta del Santander a la del BVA y yo tengo que hacer un apunte contable aquí, y ahora conseguimos que a través de un software, una tecnología de registro de propiedad global en unidades monetarias, que decía que son la B minúscula de Bitcoin, yo puedo transferir a Juanjo, esté aquí delante de mí, o en Brasil, o en Estados Unidos, sin que ninguna frontera me censure, me restrinja ese envío. Estamos hablando de una innovación brutal. Brutal, que cambia cómo nos hemos organizado socialmente desde el siglo XV, que es cuando empezaron a aparecer los bancos, que primero dijeron, dejadme vuestro oro, que yo te apunto cuánto oro has dejado aquí en la bóveda, y cuando quieras vienes con los papelitos que yo te doy y sacas el oro. ¿Qué pasa? Que los bancos se dieron cuenta de que la gente empezaba a comerciar con los papelitos. Entonces empezaron a crear más papelitos del oro que tenían detrás. Y ahora es que no hay ningún oro. O sea, ahora no hay nada de oro y estamos tradeando o comerciando en papelitos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no les gusta a los gobiernos y por qué no les gusta a los bancos que hay una tecnología alternativa que da este poder a los usuarios? Primero porque dejamos de depender de ellos.
Segundo, porque no pueden interferir entre las transacciones persona a persona, peer-to-peer, que podemos hacer a través de este sistema. Y si luego queréis, con un monedero os enseño una transacción en Bitcoin, aunque sea de Lightning Network, para que veáis el poder que tiene esto, ¿no? Estando físicamente juntos, pues como si estuvierais en Sudáfrica o en Argentina o donde quisierais, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de la descentralización? Es la ruptura de la necesidad que teníamos hasta la fecha de necesitar un intermediario, supervisor, gobierno, banco, me da lo mismo, para poder transferir fondos de un punto A un punto B. Y en ese aspecto, para que alguien también lo entienda, porque se ha hablado de lo que es el tema exchange, de cómo funciona tal, ¿dónde entra ahí la minería? Explica un poco cómo es el sistema de la minería, el sistema de recompensa, quién sostiene ese sistema, porque algún tipo de beneficio tiene que haber. Entonces, Claro, para que expliques un poco. 100%. Claro, Bitcoin tiene un sistema de incentivos. Hay gente que dice, oye, el código de Bitcoin es abierto. ¿Por qué no hacemos una copia de Bitcoin? Lo llamamos Bitcoin Cash. Bitcoin Cash o Bitcoin 2.0 o Bitcoin, como el nombre de vuestra empresa, Sí, lo que sí. vosotros queráis. Claro, Bitcoin no solamente es el código, son las propiedades emergentes y todos los participantes, la red de personas, la infraestructura que ha decidido unirse a esta solución. Si tú lanzas una red con el mismo código, va a ser muy difícil que la gente diga, ah, sí, sí, vamos a empezar a minar, vamos a empezar a poner energía para hacer los cálculos que den seguridad a esa red que tú has creado. Entonces, Bitcoin tiene un foso defensivo en ese sentido, porque cualquier alternativa que quiera competir con ese concepto va a tener que hacer una promoción, va a tener que hacer publicidad, marketing, para darse a conocer. Sin embargo, Bitcoin ya lo tiene, ¿no? Entonces, esa propiedad emergente, no del código, sino de todos los participantes que han decidido estar en esa red, es un foso defensivo enorme, que no creo que se pueda pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es la minería? Al final, Bitcoin tiene una emisión determinada, programada por software, matemáticas, que dice que del año 2009 al año 2140 van a existir 21 millones de Bitcoin. ¿Cómo se van a emitir esos Bitcoin a la red? Se van a emitir de forma progresiva. Al principio, en el año 2009, a esos mineros, que básicamente lo que hacían era un cálculo de un puzzle que diera un resultado concreto. Aquí voy a introducir una palabra que a lo mejor suena rara, pero os explico lo que es. Se llama hash, ¿no? Antes hablamos del SHA-256. El hash, digamos que sería la huella dactilar de unos datos. Ya puede ser una palabra como hola, o como vaso, o como botella, pero también puede ser el conjunto de datos, tanto de las direcciones, que serían las cuentas bancarias, la cantidad, la fecha, la hora, etcétera, el destinatario, el emisor, etcétera. Entonces, lo que tienen que hacer los mineros es hacer cálculos con un número aleatorio, cientos de miles de millones de cálculos, para que el hash, el resultado combinado con todos estos datos, dé un número determinado de ceros al principio de ese hash. El hash tiene 256 caracteres. Bueno, pues tienes que dar un número determinado de ceros. El primero que encuentre un número que combinado con la información de un bloque dé un número determinado de ceros, lo emite a la red. Y dice, oye, yo he encontrado la pieza que hacía falta para llegar a este hash, con esta exigencia que me pide la red. Los demás validan que efectivamente con ese número se hace esa combinación concreta y ese minero se lleva la recompensa por haber hecho ese trabajo. Proof of work significa prueba de trabajo. Para yo llegar a ese resultado he tenido que hacer cientos de miles de millones de cálculos aleatorios con esos datos que están en el bloque para llegar a ese resultado. ¿Eso qué significa? Que he tenido que consumir energía del mundo real para dárselas a mis equipos, a mis tarjetas gráficas, a las ASIC, ¿no? A las GPUs, que están constantemente haciendo esos cálculos. Bueno, pues si veis, hay una gráfica que mide la capacidad de cómputo que tiene la red de minería de Bitcoin, es la más potente del mundo. Pero con diferencia, ¿eh? Ni todos los ordenadores más potentes del mundo llegarían al 5% de lo que la red de Bitcoin es capaz de calcular en este momento, en términos de hashes. Entonces, claro, esa emisión de nuevos Bitcoin, que como comentaba van a ir de los 0 a los 21 millones, se van entregando a estos mineros. Estos mineros tienen unos costes de infraestructura, de minería, de personal que tienen que mantener y tienen que vender esos Bitcoin para poder mantenerlo. Pero claro, lo venden teniendo un beneficio, ¿no? Entonces lo envían al mercado. ¿A quién se lo envían? A las plataformas o a compradores privados que quieren comprar esos Bitcoin.
Y ese es el modelo de negocio. ¿Cómo se van a emitir? Se van a emitir de forma progresiva. Ya se han emitido de esos 21 millones unos 19.650.000. Es decir, quedan aproximadamente 1,5 millones de Bitcoin que se van a minar desde hoy hasta el año 2140. Cada 4 años, la recompensa que se entrega a los mineros se va reduciendo entre dos, que se llama halving. Se han producido 4 halving. ¿Y qué ha pasado cuando ha habido esos halving? Desde el punto de vista del precio, pues que si tú tienes una demanda constante de gente que quiere comprar Bitcoin y de repente tienes una reducción en la oferta de nuevos Bitcoin que introduces en el mercado, ¿qué le va a pasar al precio? Sube. Sí, Que va a subir. Al final. Eso es lo que ha pasado históricamente. Entonces tenemos una oferta determinística, una oferta de unidades de Bitcoin determinística y en el otro lado tienes una demanda que va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Primero porque tienes a más personas que lo entienden y lo conocen. Dicen, esto es cojonudo, lo tengo que atesorar como sea, como ya hicieron nuestros antepasados con la fiebre del oro, que atesoraron todo el oro que pudieron. Pues Bitcoin es el oro de nuestro tiempo, desde mi punto de vista, mucho mejor que el oro. Y nada, eso es un poco el tema.